Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIAP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en oftalmología clínica. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Enfermedades retinales asociadas al embarazo. El ponente a cargo esta noche es el doctor Ludwig, desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan lo va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Ludwig. Le doy pase a su ponencia. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a ver acerca de las enfermedades retinales, ¿no? Que es un problema a veces no, ¿cómo decirlo? No es común, ¿no? Que una mujer muchas veces se pregunte acerca de alguna alteración, especialmente en la vista. Muchas veces existen mitos acerca sobre el embarazo y la visión. Entonces vamos a ir despejando, vamos a ver lo que son los procesos fisiológicos en el embarazo y qué afectación tiene en la vista, y así poder determinar cuáles son las patologías, enfermedades que pueda relacionarse con esto. Muy bien, por favor me confirman si se puede visualizar la diapositiva. Sí, doctor, sí se puede ver y se le Sí, escucha muy bien. doctor, buenas noches, te puede ver. Buenas noches, está bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, el contenido lo divido en tres. Vamos a ver primero la parte fisiológica de los cambios oculares que ocurren durante el embarazo. Una vez detectando, viendo estos cambios que ocurren, vamos a ir a las alteraciones, ¿no? A las patologías que pueden aparecer. Y así también vamos a enfocarnos en enfermedades asociadas especialmente en la retina durante el embarazo. Entonces, muchas veces se pregunta, ¿no? La mujer embarazada, si esta condición puede afectar lo que es su salud ocular. Entonces, desde este punto de vista, hay que entender, hay que recordar también lo que es la anatomía, porque tenemos que adentrarnos en lo que es el globo ocular y así poder comprender mucho mejor sobre qué alteraciones o qué estructuras específicamente son las más susceptibles, las más vulnerables al momento del proceso de gestación. Entonces, recordarles que el globo ocular tiene tres capas o tres túnicas, las cuales son la túnica externa, media e interna, ¿no? Estas tres son importantes ya que trabajan en conjunto para poder generar ese proceso de la visión, especialmente la túnica externa, donde se encuentra nuestro lente natural, ¿no? Lo que es la córnea, un lente con esclera que va a apoyar eso que es su fijación, así como también en la túnica media, que es una capa muy vascularizada, y luego tenemos la túnica interna, que es la más importante de todas, ya que va a permitir esa recepción de información a través de lo que es la retina, ¿no? Y sus capas, que van a mandar y van a procesar esa información gracias a lo que es el sistema nervioso. Entonces, recordarles que la túnica externa, como podemos ver acá, está compuesta por la esclera y la córnea, ¿sí? De aquí vamos a tomar principalmente la córnea, ya que es una estructura comúnmente afectada, y vamos a notar que no es más que un tejido que no presenta vasos sanguíneos, está rodeado de fluidos por una cámara anterior, tiene lo que es una lágrima, un humor acuoso, ¿no? De una forma ovalada, y es importante destacar, ¿no? En el ámbito oftalmológico, lo que son las dimensiones de la córnea, así sus características. Vamos a tomar en cuenta las dimensiones que tienen, tomando en cuenta lo que es el eje vertical con el horizontal, lo cual debe ser en el eje horizontal de 11 a 12,5 milímetros, eso es lo normal. Y en el caso del eje vertical, tenemos de 10,5 a 11,5. Y en el espesor tenemos aproximadamente de 515 a 530 micras.
Esto es importante recordar porque vamos a ver más adelante que este lente natural que tiene el globo ocular puede ser afectado, especialmente por cambios hormonales que sufre la mujer gestante. Dentro de sus funciones de la córnea, la cual puede ser afectado, tenemos esa función importante de lo que es la reflexión, o refracción, mejor dicho, de la luz. Gracias a este lente natural permite que la luz pueda acomodarse y así podamos enfocar, ¿no?, un objeto al momento de visualizar y poder captar la imagen. Y de la misma forma, como se encuentra en la parte externa, permite también esa función de proteger las estructuras posteriores, ¿no? Luego tenemos la esclera, que la esclera no es más que una estructura ocular que permite ese soporte, ¿no? Y tiene lo que es tejido rico en colágeno, y no es más lo que va a rodear lo que es a la córnea, tiene una forma, o forma la capa externa, mejor dicho, y fibrosa de lo que es el globo ocular, la cual va a permitir, o su función principal, es de protección. Esta hay que recordar que también tiene una transición, lo que es el limbo esclerocorneal, es decir, esa transición que pasa, ¿no?, de la córnea a la parte esclerótica y en la parte posterior va a terminar con lo que es el nervio óptico. Entonces, como destacábamos dentro de las funciones de lo que tiene la esclera, su principal va a ser proteger los tejidos intraoculares, así como también, debido a la naturaleza rica en colágeno que presenta, entonces va a poder dar la forma y el tono ocular, ¿no? Es decir, esa consistencia que presenta el globo. Ya esto nos dirigimos a la capa más importante, de la cual vamos a tener en cuenta mucho, lo que es la retina. Bueno, la retina es la capa posterior, se encuentra en la túnica interna y es la responsable de poder capturar y transformar los estímulos, ¿no?, luminosos que llegan a través de los lentes naturales que tenemos, y esta capa es la encargada de recibir, ¿no?, recibir toda esa información y poder convertirlo en impulsos nerviosos, con la intención después de poder enviarlo a través del nervio óptico hacia la corteza cerebral, ¿no? Eh, en lo que es el lóbulo occipital. Y ahí es donde se va a realizar ese proceso de interpretación de imágenes, donde se va a poder visualizar lo que estamos viendo como tal. Entonces, como pueden ver, la retina es una estructura importante, ¿no?, fundamental para el proceso de la visión. Y es importante también rescatar de qué está compuesto, ¿no? Cuáles son las capas que presenta lo que es la retina, así como también el globo ocular. Entonces vamos a ver, tenemos aquí un corte histológico, donde vamos a apreciar de arriba hacia abajo lo que es la esclera, ¿no?, que en su momento, la coroides, que pertenece a la túnica media, que es una capa muy vascularizada, y dentro de sus funciones permite lo que es la nutrición, ¿no? Gracias a esta capa pueden nutrirse los tejidos adyacentes a esta, y debajo de esta vamos a encontrar lo que es la membrana de Busch, y por debajo de esta encontramos unas células responsables que se ubican en la retina, conocidas como conos y bastones. Estas células nerviosas, ¿no?, son las principales, las encargadas de poder captar esa información y poder convertirla eh, en impulso nervioso, ¿no?, gracias a una conexión que tiene entre neuronas. Aquí es donde participa lo que son los plexos o plexiforme externa, la interna, así como también células ganglionares que llevan su soporte y fibras nerviosas que van a conectar a lo que es el nervio óptico. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a apreciar ahora eh, un resumen de cómo se forma la imagen, ¿no? Hemos dicho que nuestros lentes naturales van a acomodar lo que es la visión, es decir, la luz, porque sin luz nosotros no podemos ver objetos. Necesariamente tiene que haber esos rayos, ¿no?, que puede ser por luz natural, puede ser por luz artificial,
y estos van a rebotar hacia lo que es nuestra visión y van a atravesar lo que son los lentes naturales, empezando con la córnea. Estos lentes lo que hacen es acomodar, van a refractar esta luz y van a permitir que la imagen se pueda focalizar, ¿no? Es decir, la luz, además de esto, se va a regular también por medio del iris y así va a atravesar el cristalino, humor vitrio, hasta llegar a la retina. Cuando esta luz llega a la retina, es aquí donde los conos y bastones, las principales células de esta capa, van a ser las responsables de poder captar y transmitir y convertir lo que es esa información en impulso nervioso. Muy bien, dicho esto entonces, es importante recalcar, ¿no?, la parte de la visión, pero también ahora vamos a integrarlo con lo que es el embarazo. Del embarazo, lo que nos llama la atención principalmente es ese cambio hormonal que, que se encuentra constantemente, ¿no?, realizando variaciones. Y de aquí una de las hormonas responsables, ¿no?, que vamos a tomar en cuenta es la progesterona. Como pueden ver, acá les puedo mostrar un gráfico donde podemos apreciar en el eje de las X los días del embarazo, es decir, el tiempo, y en el eje de las Y lo que es la cantidad, ¿no?, la concentración de hormona que presenta en sangre. Ahora bien, de aquí vamos a tomar en cuenta principalmente la progesterona y vemos cómo que ese proceso, ese cambio fisiológico que sufre una mujer, va a empezar a alterar esta hormona y lo que hace es aumentar sus niveles, ¿no?, a tal punto que eh, lo empieza a aumentar progresivamente. Es decir, no es un cambio de sub y baja, sino, como pueden notar, vemos aquí en líneas segmentadas la hormona, la progesterona, que va en un inicio, ¿no?, en el primer trimestre se empieza a aumentar y a medida que pasa el tiempo va progresivamente, progresivamente, hasta llegar a su cúspide, que es en el parto. Ahora se preguntará, ¿qué tiene que ver la progesterona con la visión? Vamos a tomar en cuenta que muchas veces, ¿no?, no nos preocupamos mucho de la visión en mujeres embarazadas, ya que no muchas veces lo relacionamos, ¿no?, con alteraciones. Más nos preocupamos por otros ámbitos, como la nutrición, como son los controles prenatales, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el embarazo, así como lleva cambios en otros órganos como los pulmones, corazón, aparato digestivo, también tiende a generar cambios en los ojos, en el globo ocular, lo que puede afectar la vista. Estos cambios, si no son tratados de forma adecuada, ¿no?, pueden incluso desencadenar enfermedades visuales. Entonces, el sistema ocular se puede ver alterado porque va a haber especialmente cambios hormonales. Y una molestia muy frecuente que llega al paciente, ¿no?, es cuando empieza a sufrir estos cambios hormonales que van a afectar a su visión, provocando lo que es una retención de líquidos. Y ustedes saben que el globo ocular, como les indicaba, presenta, ¿no?, ciertas cámaras que necesitan de un líquido. Y esto hay que tomar en cuenta, especialmente cuando ya la mujer gestante, ¿no?, empieza a tener problemas o ha tenido problemas oculares. Y es aquí donde enseguida vamos a ver cuáles son los principales, ¿ya? Y es aquí donde tenemos que llevar ese adecuado control durante el embarazo y poder acudir, ¿no?, a lo que es una revisión oftalmológica. Uno de los principales afectaciones que va más frecuentes son edemas. Edema se debe a que hay una alteración, hay un desequilibrio en lo que es la parte de este líquido, es decir, al aumentarse o al alterarse lo que es la regulación de líquidos a nivel del globo ocular, puede existir lo que es un aumento del volumen sanguíneo y esto puede provocar cambios en sus propiedades.
Entonces, al generar o al ver estos cambios, especialmente en presiones, entonces puede generarse lo que es un edema ocular. Y esto puede venir muy acompañado con lo que son pies hinchados, tobillos hinchados, o incluso puede verse afectado en las manos, el rostro, ¿no? Porque recuerden que el edema, ¿no?, que se ve muchas veces en los pies, en las manos, en mujeres embarazadas, también puede repercutir en otros órganos, y uno de ellos es el globo ocular. Y esto puede provocar ciertas alteraciones, especialmente en la agudeza visual, ¿no? La paciente va a venir con una alteración indicando que ve borroso y otras alteraciones debido a esta alteración de líquidos puede presentar lo que es la miopía, especialmente cuando pacientes femeninas, ¿no?, indican en su historial que nunca han presentado y pueden llegar a presentar durante la gestación. Aproximadamente el 10% de las mujeres, ¿no?, la miopía se agrava en el embarazo. Es conveniente revisar lo que es la graduación, ¿no?, de las gafas, y es importante tomar en cuenta esto en la anamnesis. Cuando preguntamos al paciente, ¿no?, si tiene algún tipo de problema, muchas veces nos vamos netamente al feto, ¿no?, y empezamos a realizar las maniobras como tal, pero nos olvidamos de la visión. Entonces, no está de más preguntar si tiene alguna molestia ocular. E incluso se ha visto estudios que pacientes, ¿no?, gestantes que tienen un historial de miopía alta son vulnerables a sufrir, por ejemplo, desprendimiento de retina. Eso se da especialmente en el periparto o en el parto. Esto se debe a la acumulación de esta hormona, la progesterona. Entonces, veamos, relacionemos las principales estructuras que pueden generar estos cambios. Tenemos lo que es la ptosis de etiología desconocida, que es la ptosis palpebral, ¿no? Como se puede ver, es una de las afectaciones, uno de los síntomas o signos que nos puede venir. Y en la piel nosotros notamos, o esto se viene acompañado con lo que es el melasma. Y esto se debe a la distribución, ¿no?, esa alteración hormonal que presenta una mujer. En relación a los párpados, existe lo que es una retención hídrica, como indicábamos, lo que puede provocar un edema corneal. Y esto puede existir o puede generar cambios, especialmente en la refracción, porque hemos dicho que una de las funciones de la córnea es justamente acomodar, ¿no?, permitir que la luz pueda ingresar, y gracias a este lente, al tener esa propiedad de refracción, entonces puede alterarse lo que es la focalización, la agudeza visual de la paciente. Luego tenemos alteraciones en la conjuntiva, que se da por hiperemesis. Esto puede afectar lo que son hemorragias subconjuntivales y generalmente se presenta de naturaleza benigna, especialmente en el segundo trimestre, y esto suele estar acompañado por hipertensión arterial, ¿no?, que se da muchas veces en la gestación. Vemos la córnea, y debido a alteraciones en lo que es la parte hormonal, suele también afectar la parte de corticoides endógenos que presenta, provocando sistemas de defensa bajo, ¿no?, es decir, una inmunosupresión relativa, provocando que la paciente pueda sufrir lo que son infecciones oculares, ¿no?, como endoftalmitis, puede ser por cándida. Entonces, es necesario realizar un chequeo, ¿no?, a la mujer gestante. Lo mismo puede ocurrir alteraciones en la uvea y esclera. Debido a esa alteración hídrica a nivel del globo ocular, entonces la lubricación no se da de forma correcta, provocando que al no existir eh, esa lubricación, ¿no?, ese equilibrio que hay con el líquido, con la evaporación que se genera fisiológicamente, entonces puede provocar lo que es un síndrome de ojo seco.
La fotocoagulación en la retinopatía diabética no proliferativa puede empeorar la condición de la paciente. Entonces, uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de examinar y realizar la anamnesis es preguntarle si presenta algún tipo de condición, algún tipo de enfermedad de base, especialmente diabetes e hipertensión. Pero de las dos, la más frecuente, que afecta a lo que se aprecia o florece en la gestación, es la diabetes, la retinopatía diabética. Entonces, esta retinopatía diabética, enseguida vamos a ver con lo que es el fondo de ojo, hay que estar presentes, atentos, y este control que nosotros realizamos en oftalmología no tiene que ser adecuado y acompañado con los controles que la madre tiene. Porque recuerden que cuando se realiza la captación, se manda lo que es una serie de análisis, ¿no? Y dentro de ellos se encuentra lo que es la glicemia en sangre. Ahora bien, enfocándonos en alteraciones de la retina, ¿no? Como íbamos indicando, la principal afectación que se ha visto es la retinopatía diabética. Esto se debe a alteraciones, ¿no? Directamente de lo que es esta enfermedad, como secuela o como complicación, genera afectación principalmente a nivel de vasos, principalmente a nivel de lo que es el flujo sanguíneo, a nivel de esta capa, ¿no? De la retina, y nos va a dar ciertas características que lo vamos a poder apreciar en el fondo de ojo. Así como también se genera cambios en la retina, también puede generar cambios a nivel de lo que es el oxigenamiento del ojo. Es decir, al momento de realizar la campimetría en el paciente, puede haber alteraciones. Y estas alteraciones pueden deberse o bien en la retina, o bien en la córnea, o bien en lo que es el diámetro del humor vítreo, es decir, el globo ocular, donde se va a venir afectado lo que es también la agudeza visual. Entonces, como veníamos indicando, ¿no? Una de las más comunes que se afecta a nivel de la córnea, de los lentes naturales, es justamente la refracción ocular. Y esto puede generar alteraciones transitorias o puede ser permanentes. Suele agudizarse entre la semana 31 a 41. Es decir, cuando la hormona progesterona empieza a generar esos picos, ¿no? Que se van acercando a lo que es el parto y periparto, es aquí donde se afecta lo que es la parte hídrica del globo ocular, provocando lo que es alteraciones a nivel de la córnea o provocando lo que es un edema, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta lo que es estos signos o síntomas que van a venir acompañados con una retención hídrica, es decir, edema. Edema en miembro superior, miembro inferior, tobillos, pies, ¿no? Y esto también puede generar cambios en el colágeno. Recuerden que cuando hablamos de refracción, la luz atraviesa lo que son los lentes naturales que tenemos en la córnea, que van a atravesar y van a llegar hacia la capa de la retina, ¿no? Y esta convergencia, donde la luz empieza a interactuar, empieza a chocar en dos puntos, tiene que coincidir con lo que es la capa de la retina. Si se encuentra esta conexión, esta convergencia de luz hacia adelante, ¿no? O hacia atrás, es decir, no hay, perdón, no hay una convergencia exacta a nivel de la retina, puede provocar lo que es la miopía. Entonces, debido a estas alteraciones hídricas, puede existir una insuficiencia de la acumulación transitoria que puede ocasionar dificultades en la persona, ¿no? En la lectura, en la visión próxima, visión borrosa, o inclusive puede llegar a irritación ocular. Entonces, el edema, alteraciones del espesor corneal pueden provocar esta inadaptación a los lentes de contacto. Puede llegar pacientes gestantes, ¿no? Que ya tengan una historia de miopía y en el embarazo esto puede acentuarse, ¿no? Cuando pasa este proceso de gestación,
vuelve, más del 50-60% de los casos, nos establece la literatura, regresa a lo basal, es decir, a esa miopía o esa refracción que presentaba en un inicio, ¿no? Antes de la gestación. Otro de los puntos, ¿no? Alteraciones que puede generar lo que es estos cambios hormonales es la presión intraocular. Y esto se debe justamente a la hormona progesterona versus al efecto que representan los corticoides. Entonces, independientemente de lo que son los niveles de la beta-HCG, en pacientes glaucomatosas se ha observado una disminución de la tensión intraocular durante el tercer trimestre. Cuando nosotros realizamos ciertas maniobras, como por ejemplo maniobra de Valsalva, esta presión se puede transmitir por medio de los vasos sanguíneos hasta llegar al ojo. Y en algunos casos, ¿no? Pueden incluso llegar a desprendimiento de retinas. Cuando se genera esto, hay que pensar o hay que tener esa comunicación con el obstetra, ¿no? Y recomendar lo que es la cesárea. Esto ya es un criterio, ¿no? Cuando se empieza a observar alteración en vasos sanguíneos, a realizar la maniobra de Valsalva, es criterio de cesárea. Y eso generalmente se ve en gestantes con miopía. Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje de una gestante, ¿no? En la parte de oftalmología? Como todo paciente, tenemos que realizar lo que es su historia clínica. No tiene que ser cuidadosa, detallada. Hay que ver un análisis, una interpretación, ¿no? Que nos pueda llegar a unas conclusiones correctas. Esta historia clínica, ¿no? Tienen que ustedes darse el tiempo, generar esas preguntas que no tienen que ver con lo que es la parte ocular. Si están en la parte de medicina general, lo propio, ¿no? No olvidarse de los síntomas que puede presentar una mujer gestante. Muchas veces la mujer gestante piensa que es el cansancio, que es la fatiga, o muchas veces suele pensar que no es nada, ¿no? No es nada, que la visión no tiene nada que ver con el embarazo, pero no es así. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos para poder considerarlos. Entonces, no olvidarse, por favor, lo que es nombre y apellido, ¿no? Como cualquier historia clínica, la edad que presente, el domicilio, todos los datos, y aquí es donde quiero tomar énfasis, porque es necesario preguntar sobre el motivo de consulta, especialmente si el paciente o la paciente llega al servicio de oftalmología, ¿no? Es necesario poder descubrir, ¿no? Esa molestia principal o la que genera, o en caso de que nos encontremos, por ejemplo, en medicina general, ¿no? Muchas veces, de acuerdo a lo que nos digan, nos vamos a desviar del aparato ocular. Es necesario siempre, ya, siempre recomiendo esto a los médicos de la parte de medicina general, que puedan considerar siempre, ¿no? Realice una pregunta sobre cómo está su visión, ¿no? Si ha tenido algún tipo de cambio. Muchas veces nos olvidamos de ese aspecto. Y otro punto donde quiero enfatizar es la historia, ¿no? De enfermedad actual presente. Es decir, es necesario poder desglosar y llegar, rebuscar, ¿no? Toda la parte que acompaña, toda la clínica que pueda presentar este paciente. Y no está de más, ¿no? Realizar examen objetivo, ¿no? En los pacientes, un fondo de ojos siempre es necesario en mujer embarazada. Eso siempre suelen olvidarse, ¿no? Muchas veces no toman en consideración, no lo toman en cuenta. Y
En el interrogatorio del paciente vamos a realizar las preguntas dirigidas enfocado a la molestia. Dolor ocular, disminución de la visión, secreción, cefalea, fotofobia. No, no subestimar estas patologías, mejor dicho, estas molestias, ¿no? Sino tratar de abordar más allá, ¿no? Eh, para tratar de redescubrir, ¿no? Y acompañado con lo que va a hacer con los exámenes, entonces va a poder dar un diagnóstico que incluso podríamos prevenir, ¿no? Ciertas complicaciones en la mujer embarazada, como lo más peligroso, una de las complicaciones que más se temen es el desprendimiento de la retina. Entonces, esto va a ir acompañado con lo que son las circunstancias, las características que presenta esta sintomatología, cuándo inició, cómo fue la evolución, si notó cambios, ¿no? Porque muchas madres, muchas gestantes te indican, ¿no? Utilizo lentes, pero ahora no me sirven esos lentes para leer, siento que ha aumentado, ya no puedo leer correctamente, o ya no puedo ver en la noche. Entonces tenemos que conocer esa evolución juntamente con las manifestaciones para poder instaurar lo que es el tratamiento. Pero esto va a ir siempre acompañado de lo que son aquellos antecedentes patológicos, ¿no? Que pueda presentar la gestante. Y nos vamos a centrar en dos principalmente, ya que son los que afectan la visión. Hablamos de la diabetes y la hipertensión. Entonces, estas dos enfermedades, ¿no? Muchas veces incluso me pasó en consulta que vienen gestantes y se les pregunta, ¿no? ¿Tienen diabetes, hipertensión? Muchas veces mencionan que sí, pero en su historial clínico, ¿no? Médico, que realizan en su centro, en su control, no, no suelen tener esta información. Suelen captarlo cuando ya han realizado o cuando realizan lo que es la pesquisa, ¿no? Lo que es los análisis de laboratorio. De igual forma, así como preguntamos lo que es la parte general, ¿no? De estas patologías, también es necesario pues, centrarnos en alteraciones anteriores, ¿no? Que ha presentado la paciente. Y esto vamos a referir a alteraciones oculares. Por ejemplo, se utilizó lentes, si presentó estrabismo o si presenta algún tipo de enfermedad ocular. Muchas veces llegan pacientes que tienen reiteradas infecciones, ¿no? Conjuntivitis especialmente, y no lo dicen, no lo mencionan. Entonces, al no mencionarlo, y recuerden que el estado de gestación, debido a este cambio hormonal, coloca una supresión, ¿no? Inmunológica relativa, es decir, va a haber un periodo donde esta paciente puede volver a sufrir esta patología, esta alteración, y puede verse afectado aún más. Entonces, así como le preguntamos a la paciente sobre alteraciones patológicas personales, de igual forma tenemos que hacerlo a los familiares, ¿no? No olvidarnos, tanto generales como oculares. Y en el caso de ocular, lo que más nos va a importar son glaucoma, miopía y lo que es retinosis pigmentaria o desprendimiento de la retina. En caso de general, nos vamos a enfocar principalmente en dos, ¿no? Eso no puede olvidarse. No pueden olvidarse de qué, de preguntar si familiar presenta diabetes o presenta hipertensión. Entonces, una vez realizado lo que es la anamnesis, ¿no? Entonces tenemos que ir preguntando, observando y notando, es decir, observando, sí, preguntando lo que es acerca de su visión. ¿A qué me refiero? Si distingue colores, forma, esas preguntas, ¿no? Que le realizamos acerca sobre su visión en general, ¿no? Y nos permite conocer clínicamente lo que son las funciones de lo que es la retina. Me refiero a la luminosidad,
la forma que tienen los objetos, esa forma de interpretar las imágenes, los colores. Entonces se le pregunta si ha tenido algún tipo de alteración. Esto en la parte subjetiva, ¿no? Así como también lo que es el estado de funciones que se aprecia según los valores, especialmente la sensibilidad luminosa, ¿no? Muchos pacientes indican, ¿no?, que cuando salen o se encuentran en la calle y el sol está, o bueno, cuando es de día, no suelen poder observar libremente, ¿no? Les molesta la luz, presentan ligera fotofobia. O lo mismo sucede cuando es oscuro, ¿no? Te dicen no puedo ver porque no existe una adaptación a la luz, ya sea en día, o mejor dicho, en luz y oscuridad. Así también acerca de la sensibilidad de la forma. Esto nos permite ver de igual forma la función de la retina, ¿no? Usted está en su consultorio, le dicen qué forma tiene, no sé, ustedes agarran un bolígrafo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? Parecen preguntas muy simples, ¿no? Pero cobran importancia porque ya nos está dando información del funcionamiento de la retina. No está de más preguntarles acerca de la luminosidad, del color, ¿no? Sea un objeto, sea lo que tengas en el escritorio. Esas preguntas nos van a ayudar a generar más información y así poder realizar una interpretación correcta. Algo que tampoco puede faltar es la agudeza visual, ¿no? O visión central. De igual forma, usted le indica, ¿no?, que miran objetos y puede leer unas letras pequeñas, si pueden leer estas letras que están en el calendario. Esto nos va a poder permitir muchas cosas, la agudeza visual, que no presenta alteraciones en la córnea, que no presenta alteraciones en lo que es la retina, que no presenta alteraciones a nivel de lo que es el humor vítreo, cristalino, el iris. Entonces, a ver, para ver lo que es, para examinar lo que es la agudeza visual, ¿no?, o visión central, se permite o se pide al paciente, ¿no?, que pueda distinguir los puntos. A ver, la primera o la principal herramienta tenemos la tabla de Snellen, ¿no? Recuerden que tiene que haber una separación de 6 metros como mínimo y vamos a pedir al paciente que ustedes pueden ocluir lo que es un ojo, empezamos con el ojo izquierdo y va a empezar a leer las letras que corresponden. En caso de que su paciente no sepa leer, podemos colocar tablas modificadas de otro tipo de Snellen con figuras, formas, números, no hay problema. Una vez que te va indicando, repetimos la prueba, pero con el ojo derecho. Entonces le hacemos leer desde la parte superior, desde la primera línea, y vamos a ir disminuyendo el tamaño. Y en la misma tabla de Snellen nos aparece números, ¿no?, graduaciones, donde hasta donde pueda leer, lo ideal es 20-20, ¿no? Donde la agudeza visual del paciente será el resultado de un quebrado. En el numerador está la distancia del paciente, que son 20 pies, y en el denominador está la distancia que puede leer. Entonces decimos 20-20 cuando se encuentra una distancia correcta y el paciente puede leer la línea que indica el 20. Eso es 20-20, ¿no? Ahora, en caso que el paciente, por ejemplo, no ve, ¿no?, entonces te puede indicar mediante los dedos, ¿no?, si es que no puede captar o caracteres mayores, ¿no? Son casos muy raros, pero puede pasar. Entonces ustedes muestran los dedos, si puede tomar en cuenta lo que es la visión, y a qué distancia los puede leer. El campo visual, igual otro parámetro importante, porque además de esto nos va a poder permitir, de igual forma, evaluar lo que es la retina
los músculos, ¿no? Extraoculares que presenta. Y no se olvide, ¿no? Una distancia de 50 a 70 centímetros. Pedimos al paciente que incluya un ojo. Y vamos realizando movimientos en forma de cuadrado, mejor dicho, rectángulo. Y vamos a ir moviendo un objeto del centro a la periferia y viceversa, ¿no? Para poder observar el campo visual. Este tiene que coincidir con el de ustedes. Después presentamos lo que son tablitas, ¿no? Que no pueden faltar, que es la tabla de Shihara, para poder conocer si existe algún tipo de alteración a nivel de los colores. Muy bien, vamos a un punto importante que es el fondo de ojo, que va a ser nuestra principal herramienta para detectar esas dos alteraciones, ¿no? De la retina propiamente, que es la retinopatía diabética y la hipertensiva. Cuando realizamos el fondo de ojo, lo normal, ¿no? Que tenemos que observar son dos campos, un campo nasal y un campo temporal. En el campo nasal vamos a encontrar tres estructuras que corresponden a lo que es la papila del nervio óptico. Vamos a encontrar lo que son las arteriolas nasales, ¿no? Tanto la inferior como la superior. Esta se va a dirigir hacia la parte temporal. Vamos a encontrar lo que es la vénula de la retina inferior. Y en la parte temporal, ¿no? En este sector, encontramos una de las estructuras muy visibles, que es la fovea, ¿no? Que está rodeado por lo que es la mácula. Y de igual forma apreciamos lo que es la arteriola y la vénula. Ya. Veamos ahora qué encontramos en una retinopatía hipertensiva. Uno de los signos que se ve con frecuencia, esa arteriola que veamos de forma normal, va a existir una vasoconstricción. Muy bien, continuamos. Disculpen. Ya. Entonces tenemos que en una retinopatía hipertensiva encontramos lo que es una vasoconstricción arteriolar, donde el diámetro de las arterias, como es una vasoconstricción, entonces va a estar disminuido, va a ser irregular y se va a observar menos de la mitad que el de las venas. Luego vamos a apreciar lo que es una arteriosclerosis y posiblemente también hemorragias y manchas en algodón. ¿Cómo se aprecia aquí en la parte circular? Estas hemorragias se aprecian de forma irregular, están dispersas y son exudados blandos, se ve como manchas algodonosas, donde muestran una irrigación insuficiente, ¿no? Localizada del tejido del nervio óptico. Posteriormente vamos a notar que la vena simple que veíamos hace un momento, la parte superior, se oculta detrás de la arteria. En este cruce empieza a desaparecer, empieza a haber un ocultamiento de la vena simple. Lo más característico de la retinopatía hipertensiva son esas manchas de algodón. Siempre es lo más común, lo más frecuente, y esa irregularidad de los vasos sanguíneos. Es decir, no sé si aquí se puede notar, ¿no? Se puede apreciar de forma lineal, con un diámetro constante, en cambio acá es irregular, ¿no? Y empieza a disminuir ese diámetro. En cambio, en la retinopatía diabética, lo que caracteriza a esta entidad es esos microaneurismas, hemorragias y exudados duros. Es decir, empieza a presentarse hemorragias irregulares y estas van a estar esparcidas, ¿no? Por todo lo que es
campo, especialmente el temporal, donde vamos a apreciar puntos rojos extremadamente pequeños que corresponden a lo que son los microaneurismas. Y los exudados también se puede apreciar, ¿no? Aquí no sé si pueden ver, al lado de la luz brillante hay como una especie de algodón, pero es mucho más sólido, más nítido, ¿no? A diferencia de una hipertensión. Entonces, estos dos elementos, ¿no? Son clave para poder detectar estas dos complicaciones de la retina, de la retina. La retinopatía diabética afecta al 90% de los pacientes con diabetes, ¿sí? Y que presentan problemas metabólicos que como complicación afectan, ¿no? Los vasos sanguíneos de la retina, los cuales se vuelven frágiles y esto puede producir una pérdida, ¿no? Es decir, hemorragias, falta de fluido, y debido a esa pérdida se aprecia esa característica, ¿no? De lo que son esas manchas, esos microaneurismas también que podemos ver, exudados duros. Esta retinopatía diabética se produce, ¿no? Puede ser de dos tipos, puede ser proliferativa y no proliferativa, ¿no? Es una de las clasificaciones que se les da para poder diferenciarlo y de acuerdo a eso se realiza el tratamiento. Muy bien, entonces, no olvidarse, por favor, la anamnesis, historia clínica, en caso de se encuentra en medicina general, buena atención primaria de salud. Una mujer gestante, por favor, no sacar de lado lo que son, no obviar, no ignorar estas molestias que pueda tener en la parte de la visión, ¿no? Aparte de lo que son las recomendaciones que se les da, ¿no? Lo que es el consumo de alimentos, eh, lo que es la parte de la alimentación, nutrición. Hay dos cosas que hay que recalcar y algo que quiero hacer énfasis porque afectan la visión. Uno, lo que es bebidas con cafeína y dos, lo que es el consumo de alcohol. Se ha establecido artículos que estos dos eh, realizan una sinergia con lo que es las consecuencias, ¿no? Oculares a nivel o por ende de lo que es la hormona de progesterona. Muy bien, dicho esto, entonces quisiera saber si tiene alguna duda, consulta, pregunta tal vez. ¿Alguna duda, inquietud? Muy bien, creo que no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, espero haberles aclarado ciertos puntos, ¿no? Ciertas dudas, inquietudes que tal vez han tenido. Nuevamente, mi recomendación es no obviar estas molestias que puede presentar una gestante y han visto, ¿no? Los problemas o cambios fisiológicos que puede generar en la parte de la visión. Muy bien, entonces yo me despido hasta otra oportunidad, ¿no? Que pasen un feliz carnaval y nos reencontramos en otra
en otro tema. Muy bien, que tengan buena noche. Hasta luego.